Muy bien, pues vamos a comenzar la mesa redonda para la que el título de la mesa redonda es desarrollar el pensamiento. No sé si se está viendo. Sí. Es desarrollar el pensamiento crítico en la docencia, principios y aplicaciones prácticas. Y para eso, como ya he adelantado, contamos con la presencia de David Reyero, que es profesor titular de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector del Departamento de Teoría de la Educación de esa universidad. Y contamos también con Francisco Esteban Vara, que es profesor agregado de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Barcelona. Ha sido delegado del rector para el Observatorio del Estudiante y ha sido vicerrector de Comunicación de la Universidad de Barcelona, cargo del que felizmente, según me confesaba hace poco, ha cesado hace unos meses, ¿no? Pues nada, cada uno de ellos tendrá una intervención de 20 minutos, media hora, ¿no? Y después cuando terminen, tendremos de nuevo la sesión de coloquio. Las preguntas serán como antes, serán las que estéis aquí en la sala en el micrófono y los que no, pues a través de la sesión de preguntas y respuestas de Zoom. Pues muchas gracias y adelante, David. Bueno, dos cosas antes de empezar mi breve intervención. Bueno, breves, espero que sea breve, nunca se sabe. La primera es dar las gracias a la universidad por invitarme. Para mí es un honor, ciertamente, y no es una frase hecha, venir a esta universidad. Me gustaría venir más, pero tampoco me invitan tanto, quiero decir. Que yo estoy dispuesto a venir, pero claro, me tienen que invitar. Que es para mí un honor estar en esta universidad, de verdad, y estoy súper agradecido a que se hayan acordado de que, o hayan pensado que puedo decir algo interesante, vamos, que siempre me sorprende eso. Lo segundo es que tienen ustedes suerte de que no me puedo quitar la mascarilla y eso hará que no pueda estar demasiado tiempo, porque me agobia un poco hablar con la mascarilla esta, que es un poco rollo. Pero bueno, es el tiempo que nos ha tocado vivir. Comienzo ahora ya lo que quería un poco contar, ¿no? Voy a hacer una parte sobre todo bastante teórica y otra un poco más de aplicación o práctica. Empezar a pensar sobre el pensamiento crítico, qué consiste, cuál es su desarrollo y cómo se consigue, exige reflexionar sobre dos conceptos, pensamiento y crítico, que parecen fáciles. Todos sabemos qué quiere decir pensar, o pensamos que sabemos qué quiere decir pensar, y qué significa crítico. Sobre todo sabemos qué son estos conceptos cuando los miramos de lejos. Pero cuando nos acercamos bien a ellos, pues ya las cosas no son tan fáciles. De hecho, lo que para algunos es pensamiento crítico, para otros es la voz de su amo, para lo que algunos es un buen pensador, para otros es un pensador que piensa fatal, ¿no? Entonces, voy a tratar de, a partir de unos textos más o menos clásicos, explicar cuáles son los problemas que subyacen a este asunto del pensamiento crítico. Voy a comenzar con un texto que tiene 102 años y de un autor inglés, evidentemente muerto, que se llama Chesterton. Está al comienzo de un ensayo de Chesterton, que es un autor que a mí me encanta, que se titula Herejes. Y el bueno de Chesterton lo comienza así. Curiosamente, nada expresa mejor el enorme y silencioso mal de la sociedad moderna que el uso extraordinario que hoy en día se hace de la palabra ortodoxo. Antes, el hereje se enorgullecía de no serlo. Herejes eran los reinos del mundo, la policía y los jueces. Él era ortodoxo. Él no se enorgullecía por haberse rebelado contra ellos. Eran ellos quienes se habían rebelado contra él. Los ejércitos con su cruel seguridad, los reyes con sus fríos rostros, los decorosos procesos del Estado, los razonables procesos de la ley, todos ellos como corderos se habían extraviado. El hombre se enorgullecía de ser ortodoxo, de estar en lo cierto. Si se plantaba solo en medio de un erial ululante, era algo más que un hombre, era una iglesia. Él era el centro del universo, a su alrededor giraban los astros. Ni todas las torturas sacadas de olvidados infiernos lograban que admitiera que era un hereje.
pero unas pocas frases modernas le han llevado a jactarse de ello. Hoy, entre risas conscientes, afirma: supongo que soy muy hereje, y se vuelve esperando recibir el aplauso. La palabra herejía ya no solo no significa estar equivocado, prácticamente ha pasado a significar tener la mente despejada y ser valiente. Ello solo puede indicar una cosa: que a la gente le importa muy poco tener razón filosófica. Pues sin duda un hombre debería preferir confesarse loco antes que hereje. Fin de la cita. ¿Qué tiene de significativo este hecho descrito por Chesterton para su época y que se ha acrecentado en la nuestra? Pues varias cosas. Primero, lo importante del pensamiento actual no es que sea cierto, sino que sea tuyo. Tener una voz propia y que esta voz no coincida con las de los de otros, sea una voz diferente, distinta, es o parece ser el principal objetivo educativo. De tal manera que identificamos tener un pensamiento crítico con tener esa voz propia, una voz que nace de distinguirse de la opinión recta, que es literalmente lo que significa ortodoxia. Por eso ser hereje, estar fuera de lo correcto, en el sentido de dominante, salirse del carril, ser distinto, ser diferente, se ha convertido en el nuevo objetivo del pensamiento crítico. Ser crítico es poner en cuestión, dudar, no creer necesariamente lo que nos cuentan. Estoy seguro de que muchos de los que me están escuchando piensan: efectivamente, es así. Ser crítico es tener voz propia. Quizás algunos, un poco más críticos que los críticos, puedan introducir al final de ese pensamiento que rebota en sus cabezas la coletilla dudosa de ¿no es así acaso? Pues sí y no, porque la clave del pensamiento crítico no es la duda, sino la verdad. Y aunque la pregunta precede a la verdad, solo la existencia de algo por conocer que es verdadero da sentido al preguntar. Divinizar la pregunta es otra versión del clásico quedarse mirando el dedo del sabio en lugar de la luna a la que apunta. Pero para el pensamiento actual, la verdad es el gran enemigo. Es en la crítica a este concepto donde radica la clave de esta manera de entender el pensamiento crítico propia de la posmodernidad, cuyo origen se puede rastrear en el nivel de la filosofía de la educación, al menos, en un autor llamado Richard Rorty, y en la lectura que Rorty hace del pragmatismo de Dewey, otro autor importante en la filosofía de la educación. El asunto es complejo y no es este el momento en el que desvelarlo del todo. Digamos que en Educación sin dogma, un texto muy importante de Richard Rorty, el autor pone blanco sobre negro su teoría educativa y su teoría sobre el pensamiento crítico. Para él, la educación tiene dos partes. La primera es la socialización y la segunda, la subjetivación. Es a esa segunda parte a la que corresponde el pensamiento crítico, no a la primera. En la primera, la que corresponde a la educación obligatoria, los niños y adolescentes deben ser equipados con toda clase de conocimientos culturales, de tal manera que se encuentren de adultos con el equipamiento necesario para jugar en el campo de la vida social. Si los jóvenes no conocen la cultura, no podrán jugar, no entenderán su contexto y les faltarán las claves para ser buenos jugadores en una partida ya empezada. En este sentido, Rorty y la posmodernidad rortiana era conservadora, como también lo es sorprendentemente Nietzsche, cuando escribió en 1872, con 28 añitos, una obra titulada Sobre el porvenir de nuestras escuelas, quejándose de la enseñanza en las escuelas de su época. Ahí decía, y abro cita, lo siguiente, esta es de Nietzsche: no, queridos estudiantes de bachillerato, la Venus de Milo no os importa para nada, pero igualmente poco importa a vuestros profesores, y esa es la desgracia, y ese es el secreto del bachillerato actual. ¿Quién podrá conduciros hasta la patria de la cultura si vuestros guías están ciegos, aunque se hagan pasar todavía por videntes? Ninguno de vosotros conseguirá llegar a disponer de un auténtico sentido de la sagrada seriedad del arte,
ya que se os enseña con mal método a balbucear, con independencia, cuando en realidad habría que enseñaros a hablar. Se os enseña a ensayar la crítica estética de modo independiente, cuando en realidad se os debería infundir un respeto hacia la obra de arte. Se os habitúa a filosofar de modo independiente, cuando en realidad habría que obligaros a escuchar a los grandes pensadores. El resultado de todo esto es que permaneceréis para siempre alejados de la antigüedad y os convertiréis en los siervos de la moda. Fin de la cita de Nietzsche. Ciertamente, tanto en Nietzsche como en Rorty, la transmisión de un corpus cultural sigue estando más que justificada. Pero ellos mismos introducen también el germen para que dicha transmisión no tenga sentido, y tiene que ver con la deriva de lo que para Rorty es la segunda fase de la educación, lo que él considera verdadera educación, para la que la transmisión cumple una función meramente socializadora. Según Rorty, esa educación cualitativamente diferente a la escolar socializadora es la que se produce en la educación superior, donde aprendemos a ironizar sobre aquello que nos han enseñado. No es la verdad lo que guía la acción humana, un concepto que para Rorty es nefasto, sino la resolución de problemas, la experimentación y la sospecha detrás del discurso. Digamos que con Rorty la educación superior se basa en la superación de la búsqueda de la verdad. Lo que ahora buscamos es creatividad. La educación es el rechazo crítico del periodo de socialización. No existe la naturaleza humana, en el sentido profundo en el que Platón y Strauss utilizan este término. Tampoco existe la alienación de la humanidad esencial de un individuo debido a la represión social, en el sentido profundo que popularizaron Rousseau y los marxistas, que todavía creían en la naturaleza humana. Solo existe la transformación de un animal en un ser humano a través de un proceso de socialización, seguido, con suerte, por la autoindividualización y la autocreación de ese ser humano mediante su rebelión posterior contra ese mismo proceso. Fin de la cita. Pero nos podíamos preguntar ahora, ¿hay algún criterio con el que proceder en ese camino de la individualización? ¿Cómo juzgar ese proceso si no existe algo así como una verdad sobre lo que somos? El mismo Rorty se niega a dar un criterio, porque realmente no cree que lo haya. Cito a Rorty. La noción de una especie animal, de que una especie animal toma control gradualmente de su propia evolución, cambiando las condiciones de su ambiente, lleva a Dewey a afirmar en buen lenguaje darwiniano que el desarrollo es en sí mismo el fin moral y que proteger, sostener y dirigir el desarrollo constituye el ideal principal de la educación. Los críticos conservadores de Dewey lo acusaron de ser confuso, de no darnos un criterio de desarrollo. Pero Dewey observó correctamente que un criterio así reduciría el futuro al tamaño del presente. Solicitar ese criterio es como pedirle a un dinosaurio que especifique qué se requeriría para ser un buen mamífero, o pedirle a un ateniense del siglo IV que proponga formas de vida para los ciudadanos de una democracia industrial del siglo XX. Fin de la cita. Sin embargo, si es verdad que no hay criterio de desarrollo, el criterio es el propio cambio, pero no hay nada detrás de los discursos, salvo los discursos mismos. ¿Por qué entonces transmitir lo que transmitimos cuando ya sabemos que no es más que un discurso? Parece más interesante dedicarse a desvelar los entresijos de todo discurso, a quien silencia y qué vidas privilegia. Ese es el objetivo de la teoría crítica radical. Pondremos un ejemplo que comenté en otro lugar. A finales de 2016, un grupo de estudiantes de la Facultad de Estudios Africanos y de Oriente Próximo de la Universidad de Londres solicitó una revisión de filósofos clásicos como Platón, Descartes, etc., con el objetivo de formar una universidad descolonizada. Su argumento era el racismo implícito, incluso a veces explícito, de estos autores, y la crítica al mito de la universalidad del conocimiento. Para estos estudiantes, Occidente
transmisión de un conocimiento neutral y universal, lo que realmente hacía era silenciar aquellas voces que resultaban más molestas, imponiendo así una idea única y occidental del ser humano. Ser crítico es estar atento a las voces silenciadas. Estos estudiantes se tomaron en serio a Rorty y eso les sirvió para rechazar lo que el propio Rorty y el propio Nietzsche defendían en torno a la socialización a través del aprendizaje de los contenidos de la cultura. Esta versión de lo que es ser crítico está corroyendo las universidades de Europa y Estados Unidos. Antes de exponer a cualquier autor, este es sometido a un escrutinio atemporal y resulta complicado salir indemne de estos juicios sumarísimos a personas clásicas. La erosión que esto supone para la transmisión es evidente. Lo primero en ser derrotado es el valor de los contenidos a transmitir. Ahora decimos que lo importante ya no son los contenidos, sino las competencias. ¿Qué lugar tienen entonces los conocimientos culturales? ¿No será hora de despegarnos de ellos, pues nada verdadero transmiten, y buscar algo cercano a los intereses de los jóvenes del siglo XXI? Algo así parece denunciar Gregorio Luri en su libro La escuela no es un parque de atracciones, cuando comenta el siguiente encuentro. En 2011, en unas jornadas organizadas por el Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña, en la sede de Urgell, Alejandro Tiana, actual secretario de Estado de Educación, que posee una larga trayectoria de gestión de la ortodoxia educativa, nos dijo, para ponernos al día, que algunos profesores están representando a Hamlet y andan tan metidos en su papel que no se dan cuenta de que les han cambiado el decorado a sus espaldas y que ahora, en lugar del castillo del Sinor, tienen un McDonald's. No me sorprendieron tanto estas palabras como la cordialidad cómplice con que fueron recogidas por los miembros de dicho colegio. En el libro continúa Gregorio Luri reflexionando sobre este encuentro y dice cosas muy interesantes, pero yo voy a pasar un poco más adelante. Esta reivindicación de la cultura, la reivindicación que hace Gregorio Luri y otros autores, solo se puede producir cuando se ve su valor a la luz de alguna verdad que permite conocer. Si ni el maestro ve esa vinculación, se transmitirá una cultura muerta, meramente estética, como una pose. Paradójicamente, la apertura a la verdad es la que provoca la apertura de la cultura, y tenemos ejemplos históricos. Tomás de Aquino, por ejemplo, uno de los pensadores más grandes de la cristiandad, no tuvo ningún problema en referirse a Aristóteles como el filósofo. Supo abrirse a sus argumentos sin escarbar en su estilo de vida. Aristóteles no era cristiano, evidentemente, y su tradición griega del siglo IV a.C. tenía notables diferencias con el cristianismo del siglo XIII. Pero un oído abierto podía no solo escuchar una voz distinta, voces distintas hay muchas, sino una voz que argumentaba bien y nos permitía alcanzar algo más de verdad. Vamos terminando. Se nos piden ahora algunas recetas para transmitir o formar el pensamiento crítico. Y creo que, aunque he sido muy teórico, algunas cosas podemos sacar en claro. Primero, con el pensamiento crítico sucede como con tantas otras cosas de la vida. Antes de poder tener algo que decir, hay que escuchar humildemente. Tener el oído atento y dejarse arrastrar por quienes nos preceden. Puede parecer un contrasentido, porque tenemos muy interiorizado el asunto de la crítica como oposición a la ortodoxia, como desconfianza. Pero aprender es primero fiarse de alguien. Y nos fiamos de alguien porque tiene en sus manos algo valioso. Segundo, el problema en el que está metido el pensamiento crítico no afecta por igual a todo tipo de conocimiento. Es el conocimiento propio de las humanidades, más que el de la ciencia empírica, el que está metido en un gran problema que explica su decreciente peso en la enseñanza obligatoria o básica. Basta ver cómo la filosofía ha ido perdiendo peso en el currículum de las enseñanzas medias. A este respecto, dice Ibáñez Martín en un texto ya antiguo, y cito textualmente lo siguiente: me parece urgente señalar que es muy cómodo echar las culpas a terceros y no querer reconocer la importante responsabilidad que sobre la presente situación tienen los máximos inspiradores del sentido de la formación humanística. En efecto, me parece poco razonable cortarle las uñas al gato y luego escandalizarse cuando nadie lo quiere
porque es incapaz de cazar ratones. Por ello, creo que si pretendemos seriamente reivindicar la importancia de la formación humanística y dentro de ella de la filosofía, hay que dejar a un lado lamentaciones retóricas y acudir a las causas profundas de la situación actual, que radican en la falsificación del objetivo primigenio de la formación humanística. Fin de la cita. Este objetivo no es otro que la búsqueda de la verdad. Añado yo, resumiendo el sentir del texto en las siguientes páginas. Ciertamente este desprestigio de las humanidades, e insisto sobre todo en la filosofía, tiene una consecuencia evidente en el ámbito de la ciencia empírica, que ahora se presenta como el único conocimiento acumulativo y verdadero, olvidando que no es el método lo que confiere valor, sino los distintos grados de certeza que se pueden obtener según los objetos y ámbitos que se estudien, como ya nos recordaba Aristóteles. Tercero, la fe en el valor del conocimiento tiene una repercusión evidente en el efecto de exigir. Aunque nadie ha hecho la investigación correspondiente, sería muy interesante estudiar cómo ha afectado esta pandemia a los exámenes y clases en las diferentes facultades. Sospecho que no ha sido igual en todos los estudios, y aunque tengo datos de primera mano, ciertamente no tienen el rigor de la investigación. También pasa cuando hay huelga universitaria, al menos en la universidad pública en la que trabajo. Hay facultades que cierran con suma facilidad y otras que no. No suele ser medicina, por ejemplo, la que más cierra. La importancia que los que enseñan dan a lo que enseñan se manifiesta también en estas cositas. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Gran parte del problema está en que no sabemos del todo lo que significa el conocimiento cultural, cuál es su sentido. Este conocimiento supone poder interpretar la realidad, comprenderla y comprendernos. Terminaré con un par de citas y un corolario. Las citas son de un libro de François-Xavier Bellamy. Por cierto, François-Xavier es un nombre bastante navarro para ser de un francés. En su obra Los desheredados. En su obra Los desheredados, y asustado por la renuncia a la transmisión que asola a la escuela francesa, muy parecida a la que asola a la escuela española, Bellamy argumenta vigorosamente en favor de dicha transmisión. Dos ideas querría traer aquí. La primera tiene que ver con el sentido de enseñar a utilizar correctamente el lenguaje, para que se vea que no es una mera cuestión de estilo o de estética, sino de percepción. La cita dice así: cuando amar, estimar, apreciar y admirar son invariablemente reemplazados por molar, el problema no es solamente que la expresión pierda su precisión, sino sobre todo que la emoción pierde su riqueza. No es la comunicación. El corazón y la mirada se hacen incapaces de sentir los matices y de percibir la singularidad. Se estrechan, se repiten, se quedan finalmente aplastados bajo el peso de la uniformidad. Creo que la cita no necesita muchas más explicaciones. La enseñanza nos permite percibir y percibimos mejor. Es la cultura expresada en este caso, por ejemplo, en el cuidado del lenguaje, lo que nos permite ser humanos complejos abiertos al mundo. Esta apertura al mundo surge de una paradoja. Solo puede hacerse desde la asunción de un universo cultural, que no es una mera socialización, que nos ordena, y no desde el desgajamiento crítico de todo universo cultural. Por esa razón, dice Bellamy, hay que dejar de tener miedo a la transmisión de nuestra cultura, como si constituyese un peligro para la paz y la coexistencia de las civilizaciones. No creo en el choque de culturas, sino en el choque de inculturas. El más agresivo es el que, desprovisto de herencia cultural, no sabe quién es ni de dónde viene, el que no está suficientemente familiarizado con una lengua como para abrirse a otras. No es la singularidad en las visiones del mundo lo que se nos opone, lo que nos aísla. Verdaderamente es la incapacidad de pensar en lo que nos rodea cuando nos falta el vocabulario adecuado. Corolario, y ya con esto termino, que creo que me he pasado. El aprendizaje del pensamiento crítico es el producto secundario a la enseñanza, igual que pasa con la felicidad y la vida. Quien busca obsesivamente ser feliz, difícilmente lo logrará, porque la felicidad es un destilado de la vida buena. Vive una vida buena y serás feliz. Igual pasa con el pensamiento crítico, que es una consecuencia del aprendizaje en serio.
No es algo que puedas buscar directamente. No se puede enseñar a ser crítico sin transmitir. ¿Quieres enseñar a pensar críticamente? Enseña, transmite. Pero enseña matemáticas, historia, lengua o lo que sea con toda intensidad. Olvida organizar debates y demás tonterías. Solo pensamos a partir del conocimiento valioso y verdadero que primero hay que aprender. Da a leer buenos textos, obliga a la memoria. Lo demás se os dará por añadidura. Terminaré, y ahora sí, con Steiner. ¿Con qué derecho, dice Steiner, con qué derecho puede uno obligar a un ser humano a alzar el listón de sus gozos y sus gustos? Yo sostengo que ser profesor es arrogarse este derecho. No se puede ser profesor sin ser por dentro un déspota, sin decir, te voy a hacer amar un texto bello, una música hermosa, las altas matemáticas, la historia, la filosofía. Muchas gracias. Pues nada, adelante, Francisco. Muy bien. Buenos días a todas y a todos. Yo también agradezco la invitación, como mi colega y gran amigo David, a la universidad, al vicerrectora, a Manuel Martín, que me ha tratado desde el minuto 1 con una cordialidad absoluta, aunque nos perdimos en la estación, pero bueno, estas cosas pasan. A José María Torralba, a David y a Aurora, Aurora sobre todo por estar allí y por el esfuerzo que está haciendo, que todos lo sabemos. Bueno, yo también estaré media hora, lo tengo calculado, básicamente porque hace años leí en un libro que había una teoría psicológica que se recomendaba no hablar más de 45 minutos, y si es media hora, pues mejor. Esa teoría decía que durante los primeros 15 minutos pues la audiencia piensa en lo que está diciendo el ponente, ¿no? En este caso, pues espíritu crítico y todas estas cosas. A partir de aquí, uno pues tiene tendencia a pensar en sus cosas, ¿no? Pues lo que haré luego, ¿no? El mail que tengo que enviar. Cumplida la media hora, uno piensa en el ponente como persona, ¿no? Pues ¿a quién se le ha ocurrido traer a este tío aquí a Pamplona, ¿no? Y a partir de aquí, el cuarto de hora, pues la cosa se complica, porque esta teoría dice que uno tiene tendencia a pensar en la familia del ponente. Entonces, pues yo, por respeto a mis padres, pues me callaré. Bien. Se levanta un poco el micro, pero bueno, intentaré ahora. Perfecto. Bueno, cuando preparaba este texto, se me ocurrió un chiste de Eugenio, que los más jóvenes no lo conocen, ¿verdad? Pero el resto sí. Decía que un amigo le pregunta a otro, dice, oye, ¿ese balneario es bueno para el reuma? Y dice que sí es bueno, y dice, ahí lo cogí yo. Pues quizá el mejor reuma que un joven puede coger en un lugar llamado universidad sea el espíritu crítico. Es más, debería preocuparnos que un universitario salga de nuestras universidades sin tal cosa. O si se prefiere, no debería consolarnos que salga presto y dispuesto para adaptarse al mundo profesional, cargado de competencias, pero sin la capacidad ni el entusiasmo de querer mejorar el mundo desde la razón y los buenos sentimientos. Dicho esto, me gustaría hablar de varias cosas. La primera, las razones por las que el espíritu crítico es una de las médulas de la tarea universitaria. ¿Por qué ese espíritu es algo que va con nosotros los universitarios, o como se ha dicho hoy esta mañana, tan bellamente los buscadores de verdades? La segunda cuestión, señalar la que, por lo menos a mi entender, es la mejor pedagogía del espíritu crítico. Y todo se ha dicho, no se atiende como se merece, como mínimo, ahora que no me escuchan, en la universidad en la que yo estoy. Y la tercera y la última, así que esto está grabando, ¿no? Bueno. Estás perdido. Lo retiro. Y la tercera y la última, me gustaría presentar algunas estrategias didácticas de esa pedagogía, cuestiones sencillas, migas en el camino de la conquista del espíritu crítico, que me atrevo a pensar nos han sido muy útiles a todos y todas las personas que estamos hoy aquí y también las que nos están viendo por internet. ¿Por qué el espíritu crítico es algo universitario? Durante los últimos años se insiste en que la universidad es una institución de formación altamente cualificada, un lugar donde se adquieren una serie de competencias profesionales y también personales para estar a la altura de los tiempos,
Queremos que de nuestras universidades salgan los mejores médicos, arquitectas, ingenieros, informáticas, maestros y biólogas. Y que todos ellos se muestren como ciudadanos ejemplares. Hoy en día diríamos defensores y trabajadores de los ya famosísimos ODS. Nuestra intención es seguir cumpliendo con una promesa ancestral que la universidad le hizo a la realidad prácticamente desde sus inicios. Los agentes de cambio los formaremos nosotros, las universidades. Además, da la sensación de que ese compromiso se renueva año tras año. Díganos qué necesitan ustedes hoy, qué nichos profesionales quieren cubrir y qué problemas del mundo quieren solucionar. Y aquí, en menos que canta un gallo, organizaremos los mejores planes de estudios posibles, dobles y hasta triples grados si hace falta. Hasta aquí todo bien, siempre y cuando el cultivo del espíritu crítico no quede solo escrito en el documento, en actos de graduación o inauguraciones de curso, o a lo peor, en aguas de borrajas. Una universidad es una comunidad de buscadores de verdades, ya lo hemos dicho. Podríamos decir que los universitarios son herederos de aquel espíritu que incordiaba y molestaba a la comunidad, que quería despertarla para que pensara por ella misma y no por boca de otros o del modo que toca en cada momento. Sí, los universitarios pueden ser vistos como una agrupación de tábanos molestos e impertinentes que ansían pensar, o como decía Alejandro Llano hace algunos años, de otro modo al establecido. El tábano universitario es el que decía hoy muy bien el profesor Torralba, como llamaban a Sócrates, ¿no? Le llamaban el tábano de Atenas, ¿no? El espíritu crítico es algo que está inscrito en los propósitos de la universidad, forma parte de sus razones de ser. Y deberíamos preguntarnos en qué queda un universitario facultado para ejercer una profesión, pero huérfano de espíritu crítico. Uno que se apunta al primer discurso que le pasa por delante y se limita a abrazar máximas, proclamas y argumentos que quizá no sabe ni de dónde han salido ni hacia dónde van. Uno que no está dispuesto a cambiar de opinión, es decir, que sale de la universidad tal y como entró. En fin, un universitario que no hace las veces de buscador de verdades, que no quiere ir al fondo de las cuestiones y que en último término, y para no tener demasiados problemas, acaba dando por válido lo que piensa él, lo que opina Mengano, lo que defiende fulano y lo que critica zutano. Ahora me acuerdo de aquel estudiante que tuve que tenía el examen plagado de Ortega y Gasset, dijeron, ¿no? Y pensaron. Luego vino a tutoría. Me dijo que trabajaban juntos, le pregunté si con Ramón y Cajal los cuatro. Y pueden imaginar cómo acabó la conversación. Bien. Y no se trata solo de buscar verdades, también de resguardarlas. La historia de la universidad es la historia de una acumulación de verdades. David lo explicaba mucho mejor que yo. Siempre expuestas y con posibilidad de ser modificadas, pero verdades al fin y al cabo. Formar parte de una comunidad de buscadores de verdad no significa empezar de cero o desde el punto en el que uno considere, sin hacerse cargo de esa tradición de búsqueda y descubrimientos científicos, culturales y humanísticos que nos han permitido estar donde hoy estamos. Dicho de otra manera, la universidad es como un grandísimo hangar en el que guardamos a todos aquellos gigantes del pensamiento que nos prestan sus hombros para ver más allá. Ilustres personajes que no solo nos dicen cosas, sino que nos invitan a dialogar con ellos. Bien, ¿y cómo es posible formar el espíritu crítico? ¿Cuáles son sus pedagogías más relevantes? ¿Qué ofrecer a nuestros estudiantes para que lo cultiven y lo cuiden? Para responder a estas cuestiones, pasamos al siguiente punto, que es una pedagogía posible del espíritu crítico. Podemos afirmar que durante los últimos años, los últimos tiempos, estamos viviendo una eclosión de pedagogías que, según afirman sus ideólogos y propulsores, benefician el espíritu crítico de los estudiantes. Sin el ánimo de ser exhaustivos, en ellas se pueden identificar tres ingredientes. El primero, hay que respetar lo que sabe y considera el estudiante. Este es un principio que ha sido madurado a fuego lento, viene de lejos. Cuando a todos los que ahora somos profesores se nos explicó el constructivismo en cualquiera de sus versiones y se nos hizo saber que quien más, quien menos, tiene conocimientos previos de cualquier cosa. Para algunos fue una novedad, para otros el enésimo descubrimiento de la sopa de ajo. Deberíamos preguntarnos si el propio Sócrates no consideraba
tal cosa cuando entraba en diálogo con los que le preguntaban. El segundo, hay que moverse, no se puede estar quieto. No se descubrirá nada si se dice el papel que han tenido aquí las llamadas pedagogías activas. Viene a considerarse que el estudiante debe gestionar su propio aprendizaje, autorregularse, trabajar en equipo, realizar múltiples y diversas actividades de evaluación, etc. En ese sentido, la vida del estudiante es mucho más dinámica que antes. Sin embargo, cuesta creer que aquella persona que no mueve ni un pelo, ni se levanta de la silla porque está concentrado leyendo un libro o escuchando una lección magistral, que decía esta mañana muy bien la profesora Aurora, no sea actividad pura y dura, movimiento constante. Cuesta creer que eso sea una pérdida de tiempo por la razón de que no haya movimiento y actividad aparente. Algo nos dice que en no pocas ocasiones eso es tiempo ganado y que si las neuronas y el alma produjeran algún tipo de ruido, quizá escucharíamos alguno de muchos decibelios. El tercero y último. Hay que entender que las verdades están en cualquier parte. En el libro de lectura obligatoria de la asignatura, en el blog de turno o en la siempre infalible Wikipedia. A veces cuesta encontrarlas. Como decía también un estudiante mío, esto es Sodoma y Gomera. Pues vale. Esta le hace mucha gracia a David y por eso se la dedico. Las verdades están desperdigadas y más importante que hacerse con ellas es disponer de las competencias para buscarlas. Por supuesto que sí. Pero más importante, si cabe, es saber lo que uno busca. O si lo que ha encontrado es una verdad de las buenas o una de esas de vuelo gallináceo. Todos sabemos que saber encontrar verdades cuesta lo suyo y que si algo exige ese viaje es hacerse con criterios, por un lado, y con una buena mochila de verdades, por otro. Me gustaría apostar por una pedagogía para el cultivo del espíritu crítico que viene de muy lejos y que quizá por eso se encuentra en el trastero de algunas de nuestras universidades, la mía como mínimo. Tampoco le van bien las cosas a esa pedagogía porque es aparentemente sencilla y hoy existe la tendencia hacia la ingeniería pedagógica. Nos gusta más enseñar de las maneras más complicadas que sean posibles. Y por último, todo hay que decirlo, es una pedagogía que no da ningún solo punto en acreditaciones del profesorado ni el de las facultades o universidades enteras. Y por lo tanto, no es demasiado rentable dedicarse a ellas, a esa pedagogía. Sin embargo, y de ahí viene nuestra apuesta, es una de las mejores maneras de ejercer una influencia educativa y personal en el potencial espíritu crítico de los estudiantes. Para muestra, un botón. Cuando tenemos la ocasión de charlar sobre la experiencia universitaria de personas que tienen un espíritu crítico de altura, suele mencionarse esta pedagogía a la que nos estamos refiriendo. Hace acto de presencia, como se decía esta mañana, la pedagogía del ejemplo. Para cultivar el espíritu crítico, quizá no haya nada más efectivo que estar delante de un ejemplo, de alguien que se dedica a eso precisamente, a pensar críticamente. ¿Cómo poner ese ejemplo por obra? Desde luego se podrían decir muchas cosas al respecto y estoy seguro de que cada uno de los que estamos aquí tiene sus estrategias y didácticas personales, si se prefiere decir así. Pero no está de más señalar algunas de las que, por lo menos desde mi humilde punto de vista, están llamadas a remover la mente y el alma de los jóvenes estudiantes. Son estrategias que caben perfectamente en 2 horas de clase. Y si unas, otras o todas ellas hacen acto de presencia, en todas las clases, pues mejor que mejor. O quizá no haga falta, en una sola clase. Como nos recordaba hace pocos años Massimo Recalcati, pueden pasar cosas auténticamente maravillosas en relación al asunto que estamos tratando en 2 horas de clase. No hará falta programarlas en exceso. ¿Acaso sea suficiente con llevarlas en la cabeza y el corazón? Además, me parece que todas ellas son propias de mentes y almas cristianas, todo hay que decirlo. De profesores que también consideran que su tarea diaria es un acto de amor, como se decía esta mañana, hacia lo universitario. La universidad y todas y cada una de las personas que lo conforman. Las enumeraré brevemente, aunque luego, pues, evidentemente, tengamos tiempos de discutirlas. Son 7. La primera, ser crítico con uno mismo.
es recomendable que el profesor que se decida a cultivar el espíritu crítico de sus estudiantes se muestre autocrítico con él mismo. En esa actitud o modo de actuar se muestra la virtud de la humildad, acaso una de las más brillantes condiciones de ese espíritu crítico del que venimos hablando. Poco puede conseguir un supuesto cultivador de espíritus críticos si no es el suyo propio el primero que centra sus atenciones y miradas, y si no está dispuesto a criticarlo. Dicho de otra manera, con esto de cultivar el espíritu crítico, también funciona aquello de ponerse el último para que uno le puedan llegar a ver como uno de los primeros de la fila. Estar dispuesto a dudar. La segunda. También se puede enseñar el espíritu crítico si uno se muestra como alguien que está preparado para dudar. Si se presenta en clase como un individuo que no está dispuesto a comprar lo primero que se le pone por delante o que le den gato por liebre. Me parece a mí que un profesor que duda delante de sus estudiantes es un profesor que los conquista. Y no menos importante, un profesor que encarna el sentido profundo de ser un buscador de verdades, que puede ir por la calle diciendo que es universitario. Por supuesto, hay que calibrar esta estrategia. Esa disposición a cuestionar las cosas que uno sabe o que se le presentan no nos puede llevar al escepticismo más radical, a ese lugar en el que, como decía Chesterton, se duda hasta de que un cerdo sea un cerdo. Salir de la propia asignatura. El tercero, el espíritu crítico no es algo que se pueda calzar en una asignatura y según cómo se mire, ni tan siquiera en un plan de estudios. No hay un espíritu crítico propio de los graduados de ADE, otro de los de veterinaria y otro de los de educación social. En ese caso, o en esos casos, es allí donde se empieza a cultivar, claro que sí, pero sus almas, sus ramas, se extienden fuera de ellos. Los saberes universitarios están conectados, siempre lo han estado, aunque los hayamos parcelado hasta límites insospechados. Y por lo tanto, el espíritu crítico es algo universitario, así, en general. Ciertamente resulta chocante, en el mejor sentido de la palabra, ver que un profesor no se desentiende de esa generalidad del conocimiento, que hace colación a ella cada vez que viene al caso. Y ya puestos, también resulta maravilloso ver que está atento a lo que pasa en otros departamentos, facultades y centros. En fin, que tiene la mirada puesta en lo que se cuece en la universidad en su conjunto. 4. Explicar la propia vida de buscador de verdades. La vida del profesor, en tanto que buscador de verdades, interesa y mucho a los estudiantes. Esas anécdotas personales y vitales que le ayudaron a cultivar su espíritu crítico, calan profundamente en ellos. No digamos si además se explican con buenas palabras, agradables gestos y limpieza de corazón. El profesor no debería estar solo para explicar lo que sabe, también cómo vive y siente eso que sabe, sus ventajas, inconvenientes, esperanzas y miedos. Sobra decir que algunos están confundiendo este asunto con mostrar sus fines de semana de barbacoa, especialmente en redes sociales. No es eso lo que aquí se está defendiendo, ni mucho menos. Ese es un error garrafal, se mire por donde se mire. Se está hablando más bien de explicar experiencias universitarias para mentes y almas universitarias. Quinto, recomendar cultura. Lo ha explicado muy bien David. Muy relacionado con lo anterior, el profesor universitario también es un ser de cultura. Alguien que va a museos, ve películas, escucha música, etc. Esas cosas, todos lo sabemos, van de maravilla para cultivar el espíritu crítico. No deben ser un secreto del profesor, sino algo que dejar allí, en medio del diálogo de clase. Infinidad de contenidos que aparecen en nuestros planes de estudios están representados en alguna instantánea cultural. ¿Por qué no nombrarlas? ¿Cómo no recordarlas si conviene? Algo nos dice que la historia de la universidad está llena de esas influencias culturales, de universitarios que han podido ver el mundo de una manera crítica, porque precisamente alguno de sus profesores les hizo descubrir a aquel escritor, director de cine, músico o pintor. Además, apostamos por recomendar esas producciones que el reconocidísimo escritor y editor italiano Italo Calvino tildaba de clásicas. Por ejemplo, libros de esos que, abro comillas, tienden a relegar la actualidad a la categoría de ruido de fondo, pero al mismo tiempo no pueden prescindir de ese ruido. 6. Sembrar concordia. El espíritu crítico está para sembrar concordia. Y es un gusto ver a alguien que intenta cultivarlo pretendiendo tal cosa.
no hablando mal de nadie, ni sin meter cizaña, no criticando a quien piensa diferente, demostrando que hay que ver todo el iceberg antes de emitir un juicio de valor. Flaco favor hacemos a nuestros estudiantes si caminamos en sentido contrario. Sobra decir que la realidad actual no está viviendo uno de sus mejores momentos en este aspecto. Nuestras redes sociales están plagadas de mensajes nada saludables que provienen de titulados universitarios. Y podemos imaginar la cantidad de profesores que confunden 2 horas de clase con un mitin político o cosas parecidas. Con actuaciones así se puede salir de clase pensando que se cultiva el espíritu crítico, claro que sí, pero quizás se esté cultivando de todo menos eso. Y ya puestos, faltando el respeto a los estudiantes. Última, sentido del humor. El espíritu crítico se cultiva de manera alegre cuando se incorpora el ingrediente del sentido del humor. Y necesitamos eso, espíritus críticos alegres antes que tristes y malhumorados. Nos estamos refiriendo a ese sentido del humor universitario, ¿sí? Inteligente, respetuoso, fino y elegante, a esas cosas que se explican y nos arrancan una sonrisa universitaria. Allí tiene espacio cualquier profesor, no hace falta ser Eugenio ni mucho menos. Hoy en día nos llegan infinidad de historias, chistes, anécdotas o situaciones graciosas de calidad, de altura universitaria. Y nadie nos dice que no podamos utilizarlas en clase para alegrar el alma y la mente. En fin, quizá con este tipo de actuaciones y muchas otras que me dejo, podríamos colaborar en que, como decíamos al comienzo, uno salga del balneario de la universidad con el reuma del espíritu universitario. Insisto, uno de los mejores reumas que uno puede agarrar en una comunidad de buscadores de verdades. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por vuestras intervenciones y damos paso ahora a las intervenciones de los participantes en el seminario. Como decía antes, aquí tenéis un micrófono. Estupendo. Pues adelante, José María. Y los que estáis siguiéndolo por Zoom, por favor, utilizad el botón de preguntas y respuestas para plantear vuestras cuestiones. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos ponentes por las magníficas intervenciones. Y me gustaría preguntar acerca de una cuestión que han mencionado los dos, que es acerca de la tradición, en concreto la relación entre pensamiento crítico y tradición. Porque, por así decirlo, de entrada parece que hay como una oposición. O sea, ser crítico es ser crítico ante la tradición, o sea, el conocimiento recibido, los prejuicios que tenemos por la cultura en la que hemos nacido. Entonces, me parece que ambos, más bien, lo que han hecho es una reivindicación de que para desarrollar un pensamiento totalmente crítico lo que necesitamos es, si se puede decir así, más tradición, ¿no? O más cultura. Esa sería una pregunta de cómo se explica eso, cuál es la solución. Y la segunda, digamos, estoy de acuerdo con ese diagnóstico, pero a la vez, digamos, pensando en las objeciones que se ponen o los motivos por los que no estamos en esa situación, la cuestión es de qué tradición, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, pues aquí la Universidad de Navarra tiene una tradición educativa, tiene una identidad definida y nos es más sencillo decir, bueno, pues recurrimos a una tradición pues, occidental, cristiana en sentido más amplio, ¿no? Pero en universidades públicas, que son la mayoría, o también muchos nos hemos formado, donde ya nuestros alumnos hacen el doctorado, lo que sea, ahí no hay una identidad definida. Entonces, muchas veces parece que viene como exigido el que no se tome partido por ninguna tradición. Entonces, uno puede decir, pues tienes la tradición cristiana, tienes la tradición ilustrada, tienes la tradición posmoderna, si se puede llamar así, aunque sea más bien una antitradición. Entonces, en las universidades en general, o sea, no pensando en la nuestra solo, ¿cómo se puede resolver este dilema, ¿no? De hace falta la tradición, pero ¿qué tradición, ¿no? ¿Y por qué esta y no otra? Muchas gracias. ¿Empiezo yo? Sí. Madre mía, la pregunta es muy buena. Y como es una pregunta muy buena, remite a un asunto muy complicado. Está claro que una institución como la Universidad de Navarra lo tiene en ese sentido más fácil, porque tiene un ancla
al que vincularse, digamos, claramente, ¿no? Una universidad pública, como la que yo estoy, es más ruidosa y es difícil que una tradición a la que uno se vincula, que puede ser la misma que aquí, se transmita de la misma manera. Yo creo que es una objeción cierta, pero tiene un punto de falsedad. O sea, digamos que los estudiantes que tenemos están en el mundo y el mundo es igual de caótico para todos los estudiantes, incluso los que están aquí, en la Universidad de Navarra. ¿Cuál es la clave, en mi opinión? La clave es que el profesor se crea la tradición, porque la tradición transmite algo verdadero y lo verdadero se contagia. Entonces, yo creo que en el nivel de la universidad pública hay que ir al nivel micro, digamos, al nivel del profesor. Tú tienes un mundo caótico y tú tienes algo que decir en ese mundo caótico. Y si crees que es verdadero, eso va a contagiar. Entonces, yo creo que incluso en la universidad pública se descubre la tradición de la verdad, porque la verdad existe. Es decir, hay una verdad sobre el ser humano que está en toda la tradición occidental y en los libros canónicos, digamos, o en el canon, pero es verdad que ese canon ahora está en discusión absoluta y lo que para algunos es valioso, para otros no lo es. El ejemplo que he puesto de la Universidad de Londres, pues es evidente que es así, ¿no? ¿Cómo defendernos ahí? Pues simplemente hay que... Lo único que podría decir es que en un mundo caótico, que siempre lo es, quizás a lo mejor un poco más, o aparentemente eso nos parece, yo creo que lo verdadero, lo cierto, se abre paso. Mediante el ejemplo del profesor y esta apertura a un diálogo verdadero, ¿vale? Un diálogo verdadero, donde la gente ponga en serio lo que hay detrás de las cosas. Pero sí, es ciertamente el gran tema de nuestro tiempo, ¿no? Eso no cabe duda. ¿Qué tradición? ¿Qué transmitir? Porque cuando renunciamos a algo que transmitir, lo que pasa es exactamente eso, que los contenidos empiezan a perder valor y la gente no le ve sentido. ¿Para qué transmitir, leerse esta obra? ¿Por qué Hamlet y no Futbolísimos? ¿No? Es un poco el asunto, ¿no? Si ya no dice nada, pero es que yo creo que siguen diciendo cosas. Es un poco lo único que puedo decir, así, pero es una gran pregunta. Bueno, yo no puedo decir mucho más que David, porque básicamente pues estoy en una realidad muy parecida a la suya. No, en este caso no hay ninguna diferencia. La tradición evidentemente nos ayuda a reconocernos. Es decir, no se trata solo de conocer que han pasado una serie de cosas, sino de reconocerse, ¿no? Y uno empieza a aprender así. A mí me encanta cuando entras en un aula de primaria, ¿no? Y esto pasaba y aún pasa, ¿no? Y escuchas a la profesora que le dice a Susanita, no, lee lo que pone. Es decir, no le está diciendo lee lo que piensas que pone o lee lo que... No, lo que pone, ¿no? Lee lo que pone. Y olvidamos eso muy rápido, ¿no? Porque eso que pone es lo que te ayuda a reconocerte de alguna manera. Ahora, en nuestras universidades, no sé si David estará de acuerdo conmigo, pero a más de uno habría que recordarle algo, que es que la neutralidad es una opción moral como cualquier otra. Hay gente que se piensa que defendiendo la neutralidad o no optando por ninguna tradición o ningún patrón de pensamiento, se sale del mapa, ¿no? Eso es como decir que el pH neutro no es pH. No, claro que es pH. Lo que pasa es que es neutro. Cuando uno defiende la neutralidad porque defiende cualquier opción moral, política o lo que sea de turno, se está posicionando, no se está yendo de rositas. Y eso hay que asumirlo. Si uno quiere apostar por lo mejor de lo mejor, y me parece que en la universidad estamos para buscar la excelencia, o si quiere adoptar esa posición ciertamente cómoda de neutralidad, que insisto, es una opción como cualquier otra. Un poco a raíz de lo que dice Francisco se me ha ocurrido, es que este asunto de la neutralidad es muy, muy relevante. O sea, la idea de que manteniéndote neutral escapas al adoctrinamiento, digamos, esta idea de que adoctrinar es una cosa muy mala y que entonces manteniéndote neutral escapas a esa posibilidad, en el fondo es falsa. Primero porque cuando alguien te importa, no eres neutral. Yo esto se lo digo a mucha gente. Digo, si alguien te importa, tú no eres neutral. No te da igual lo que piense. Si te da igual lo que piense, es que quizás no te importa. Y entonces, claro, alumnos que no conoces, pues bueno, quizás te da igual lo que piensen porque no te importan. Pero en el fondo sí te importan, te importa también formar su manera de pensar, claro, cómo no. Es que educar es eso no es otra cosa. Pero bueno, es complicado, sí.
Ciertamente. Ricardo Piñero, adelante. Buenos días. Quisiera agradecer a los dos colegas, a David y a Francisco, dos intervenciones extraordinarias. Y por enlazar con la pregunta del director del Core Curriculum, universidad y tradición, y dónde situarnos, yo creo que en el fondo es muy sencillo. Simplemente hay que hacer un ejercicio de honestidad profesional. Ustedes provienen de la universidad pública, yo también. He desarrollado toda mi carrera profesional en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Autónoma de Madrid. Pero bueno, por quedarme con la de Salamanca, que fue la primera y la última antes de venir aquí, y por ver la inserción en la tradición, hay algo muy sencillo. Yo, como profesional, entre comillas, de la estética, uno va al edificio matriz de su universidad, se pone allí delante y se encuentra con un medallón con unos señores, que son los Reyes Católicos, rodeados por una leyenda en griego. Si sube el siguiente estadio, se encuentra un papa, y si sube el siguiente estadio, se encuentra pues, una serie de bichos. Claro, ¿qué sucede a día de hoy, cuando esa universidad acaba de cumplir 800 años, más allá de la polémica con Palencia? Y uno dice, ya, pero es que, oiga, yo como rector de aquí, no es el caso, que el rector además es un excelente amigo, pero bueno, otros rectores dicen, no, oiga, es que yo soy republicano, ¿por qué tengo que entrar a un edificio en el que hay reyes católicos? Soy republicano y ateo, ya, bueno. Ya, pero ¿usted sabe griego? Porque es que la leyenda está puesta en griego. ¿Isabel y Fernando sabían griego? No. ¿Qué pone la leyenda? La monarquía, los reyes, para el saber para los reyes. Ya, dice, ya, pero ¿y el Papa? Oiga, es que esto lo fundó un Papa. Ya, pero es que yo soy una universidad pública, libertaria, entonces esa no es mi tradición. Bueno, lo dice usted. Esa es su tradición. Entonces tienes dos opciones. Una, la neutralidad, que es fantástica, si es verdadera. Porque una cosa es la neutralidad y otra cosa es la tibieza. Dos, David lo ha dicho muy bien, el compromiso personal, el microejemplo, el microcrédito que tenemos ante nuestros estudiantes. Entonces uno dice, caramba, la tradición de la universidad es la que es. No hay nada montado en la... Y por citar la tuya, David, cuando vemos el escudo de la Complu, ¿qué vemos? Una cosa que se nos regala en las medallas cuando somos doctores y cátedros, que pone perfundet omnia luce. Ya, pero es una frase sin sujeto. Oiga, todo se difunde, la luz se difunde ya, pero ¿quién es el sujeto de esa frase? Libertas. La libertad es la que da toda esa luz. Entonces, libertad y pensamiento crítico está muy bien, pero eso no se hace en el aire, se hace desde una tradición, aunque esa tradición sea monárquica, cristiana o medio pensionista, da igual. Pero lo que hay que ser es honestos con la propia tradición. Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo además que cuando uno piensa, es decir, se inserta en una tradición, la que sea, es lo que dice Bellamy. Lo que temo no es el choque de culturas, es el choque de inculturas. O sea, no es el choque de tradiciones lo que yo temo. Lo que temo es que la gente crea que funda el mundo. O sea, es que la gente cree que el mundo nace con él. Oye, perdona, el mundo no nace contigo. O sea, tiene miles de años y la humanidad no nace contigo. O sea, a lo mejor tú no sabes de dónde viene lo que piensas, pero lo que piensas no lo has creado tú. Eso es así. Bueno, siento ser tan categórico. Muy bien. ¿Quieres decir algo? No, me hacía gracia la intervención porque me ha parecido acertadísima, ¿no? Es decir, esta reflexión de no dejar de mirar de dónde venimos, ¿no? Y prueba de ello es que me parece que no nos acabamos de atrever, ¿no? Sobre todo ahora estoy pensando en esas personas que niegan la tradición y que no apuestan por ella, a renunciar a ella, ¿no? Es decir, aún no hemos cambiado efectivamente los lemas. Pues yo qué sé, ¿cuántas cosas podría poner Harvard en su escudo, ¿no? Una universidad donde enseñan 80 y pico premios Nobel, de donde salen los Facebooks y los WhatsApp, y allí aparece Veritas. Es decir, no han cambiado la palabra, ¿no? Es decir, y me parece que pues quien ha tenido la suerte de visitarla, aunque sea una semana, pues algo de eso hacen, ¿no? Es decir, buscar la verdad de las cosas, ¿no? O sea, que en ese sentido me parece que no olvidar el peso de la tradición y valorarlo como se merece, pues me parece un acierto, ¿no? David, en tu intervención mencionando a Nietzsche, decías que educar a una persona en el pensamiento crítico puede entenderse como el rechazo de la socialización. O sea, el ser rebelde, incluso el negar la propia tradición.
A mí me parece que es una cuestión muy interesante y yo creo que todos entendemos que negar las evidencias o las cosas que damos por sentadas, o por lo menos más que negarlas, discutirlas o planteárnoslas, forma parte de un ejercicio que creo que la universidad debe proponer. Y a veces no es fácil, porque no es fácil. Y me gustaría, si no tienes inconveniente, en que abundaras un poco más en esto, porque... Es que siempre hay que conocer bien el rival al que nos enfrentamos. O sea, creo yo que una de las cosas, precisamente, que decían de Tomás de Aquino, es que explicaba mejor los argumentos contrarios a los suyos que los propios defensores de esos argumentos, ¿no? O sea, hay que ser honesto. Es verdad que Nietzsche o Rorty no defienden cualquier cosa. De hecho, dicen, vamos a ver, no se puede ser crítico si no estás bien socializado. Es decir, si no conoces el río, el agua de dónde viene, de ahí la frase de Nietzsche me parece buenísima. O sea, si no te han enseñado a escuchar y a meterte en la conversación, tú no puedes poner en cuestión, ¿vale? ¿Cuál es el problema de Rorty y de Nietzsche? El problema de Rorty y de Nietzsche es que creen que al final todo es un juego. O sea, creen que no son tan ingenuos y tontos como para pensar, porque no son pensadores inteligentes, como para pensar que, bueno, no hay que saber nada, no, la gente puede opinar cualquier cosa. No, primero escucha. O sea, empápate de tu río, del río de la conversación, de la partida en la que vas a jugar. El problema con estos autores viene con su idea de que una vez que estás socializado ya te podemos decir que todo es mentira o que todo es un cuento. Oye, perdona, no, eso es que no es verdad, es que no es verdad, es que no es verdad. O sea, realmente tú no lo pones todo en cuestión, no pones en cuestión el lenguaje, ¿vale? Es imposible poner en cuestión el propio lenguaje. La idea de que hay que mejorar, no es lo mismo pensar que hay que mejorar lo que significa, por ejemplo, la amistad, que pensar que la amistad es algo, bueno, valioso porque nos han dicho que es valioso, pero puede no serlo. No, perdona, lo es. El problema es que saber qué es la amistad requiere, aparte de conocerte en las relaciones de amistad, ¿vale? Aparte de conocerte, implica no poner cosas en cuestión, ¿vale? Es profundizar en el sentido de la amistad, por ejemplo, ¿vale? No decir, oye, si yo me planteo, esto voy a ver si lo explico con un ejemplo. Si yo me planteo, oye, ¿y si traiciono a este amigo mío y me quedo con su trabajo? Pues podría hacerlo. Para Rorty sería un tío más crítico, porque es capaz de poner en cuestión su tradición. McIntyre, por ejemplo, diría, si tú te planteas eso, es que ya no quiero saber nada de ti. O sea, es que estás mal hecho. O sea, no profundizas, para profundizar en lo que es la amistad no puedes ponerlo todo en cuestión. No sé si me he explicado bien o me enrollo, que eso me pasa muchas veces. Pero la realidad es un poco esa, ¿no? La idea de que profundizar en algo no es ponerlo en cuestión, es hacerlo más sutil, es mejorarlo, que no es lo mismo, aunque implique dejar cosas atrás, eso sí. Un poco la idea. Gracias. Bien, no tenemos preguntas en Zoom. No sé si hay alguien, así hay 70 personas conectadas, pero se ve que no. No sé si en la sala hay alguna pregunta. Rafa, por favor. Bueno, primero muchas gracias a los dos ponentes porque me ha encantado sus intervenciones. Iba a decir algo sobre la tradición, pero después del profesor Piñero decir algo es como bajar el nivel demasiado. Yo simplemente quería añadir, hacer una consideración y luego hacer una pregunta muy pedestre. La tradición, o sea, forma parte de la tradición la propia crítica a la tradición, lo otro es el tradicionalismo y por tanto creo que el debate acerca de si asumimos o no la tradición es un debate a veces un poco que presupone un concepto de tradición anquilosado que no tiene que ver con la tradición. Toda tradición se renueva en el tiempo porque si no desaparece. Y por tanto, creo que conocer la propia tradición, me gusta mucho la idea esa de que uno no puede dialogar con otras tradiciones o con otras identidades si no carece de identidad o de tradición. Y en ese sentido creo que conocer la tradición es el requisito necesario para poder desarrollar cualquier pensamiento,
no solo crítico, sino cualquier pensamiento. Por nuestra gran consideración, conectando con lo que ha dicho el profesor Piñero. Y luego otra pregunta ya como, bueno, si quieren hacer otra consideración sobre esto, estaré encantado. Una pregunta como expertos en educación, porque normalmente uno no tiene, bueno, tiene muchas oportunidades, pero desgraciadamente a veces en la universidad uno va a lo suyo y no dialoga mucho con los de otras disciplinas. Me ha llamado la atención que en la jornada de hoy se ha hablado poco, o sea, se ha hablado mucho de pensamiento crítico y se ha hablado poco de lo que los que no nos dedicamos a educación pensamos que es lo más importante, que son las metodologías educativas o las metodologías docentes. Bueno, Aurora ha hecho referencia a la clase magistral para decir que una clase magistral en sí misma es una, digamos, para reivindicarla de alguna manera, puede ser una metodología docente como otra cualquiera. Mi pregunta es, desde su punto de vista, ¿existen metodologías docentes que favorecen el pensamiento crítico? ¿Es algo que depende de la metodología? ¿Es algo que depende fundamentalmente de la actitud del profesor o no? No sé. Me gustaría que dijeran algo sobre las metodologías, porque a veces cuando se habla del pensamiento y de la educación en la universidad, el discurso se centra solo en las metodologías. Hoy me ha llamado la atención, creo que para bien, me parece, pero bueno, o para mal, no lo sé. Me ha llamado la atención simplemente que no ha salido, el tema no sea sobre, no sé, el aprendizaje integrado, la metodología inversa, las clases inversas, la clase magistral. Bueno, si pueden decir algo sobre el tema. Muy buena pregunta, muchas gracias. ¿Quieres tú? Yo tengo, bueno, empiezo yo y luego si quieres. Sí. Vale. Bueno, me gusta la pregunta, la verdad es que me parece muy interesante. Y es curioso que dedicándonos a la educación, o sea, yo estudié pedagogía, enseño teoría de la educación, filosofía de la educación, y leo muchas cosas de metodología basada en evidencia, muchas cosas. Y tengo cierto escepticismo. O sea, yo creo que un buen profesor, y la experiencia que tenemos todos, ¿qué es un buen profesor? No hay más que preguntarse uno en su historia. ¿Qué es un buen profesor? ¿El que cacharreaba más? O sea, el que llevaba ahí miles de aparatos, que puede ser un buen profesor el que cacharrea, ¿eh? No estoy diciendo que cacharrear te haga mal profesor. Cacharrear en el sentido, todo el mundo lo ha entendido, no hace falta darle más explicaciones, ¿no? O ser ahí, romperse, estrujarse la cabeza. Sobre esto, solamente una reflexión. Hay un autor que se llama Philippe Mérier, francés, que ha pasado por todos los niveles educativos, desde la infantil a ser inspector, entonces tiene mucha experiencia. Y él cuenta, por ejemplo, una cosa muy interesante cuando habla de que la preocupación de los profesores, especialmente secundaria, por ejemplo, es el orden en el aula. El orden en el aula. Les obsesiona. ¿Por qué? Porque el aula es un sitio donde se te desordena fácilmente, ¿no? Y entonces él dice que si quieres mantener el orden, si quieres mantener la disciplina, lo que tienes que hacer es pensar en la disciplina. Juega con ese doble sentido de la palabra disciplina. O sea, si quieres mantener la disciplina en el aula, piensa en tu disciplina que enseñas. Es decir, mirando la disciplina que enseñas, mantendrás el orden en el aula. No mirando el orden en el aula, ¿sabes? Es una consecuencia. Los buenos profesores no tienen problemas de disciplina y no hacen nada. Simplemente dan buenas clases. ¿Qué es dar una buena clase? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es dar una buena clase? O sea, ¿cómo nos lleva una buena clase a pensar? Eso es un poco lo que tenemos que preguntarnos. Y a mí solo se me ocurre una cosa. Hay un filósofo francés muerto también, es lo que tienen la gente que se muere, que se llama René Girard, que tiene una teoría sobre el ser humano muy interesante, no sé si la conocen, que es que el ser humano es un animal mimético. No es que sea un animal mimético en el sentido de que levante la mano y nosotros levantemos la mano, que bueno, en cierto sentido los niños son un poco miméticos en ese sentido. Si no es mimético, en otro sentido. Yo no sé si ustedes han visto, hay que fijarse en cosas muy pequeñas para descubrir un poco cosas grandes. Yo no sé si han visto ustedes un parque infantil, baja un niño con muchos juguetes, los deja en el suelo y se va. Entonces llega otro niño y coge uno de sus juguetes. Entonces el niño tiene un radar, ¡pip! Me han cogido un juguete y va raudo y veloz a por el juguete suyo, que no le estaba haciendo ni caso, pero que ha cogido otro niño. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que el ser humano, digamos que desea lo que otro desea.
Entonces, un buen profe lo que hace es transmitir deseo. Realmente tú lo que te impresiona es cómo mira el otro el objeto. Dices, la verdad es que algo tendrá eso. Porque el tipo se deja la vida. O sea, parece que le gusta. Luego, algo tendrá ese objeto. ¿Cuál es el secreto de la buena docencia? Para mí, la pasión. Si tú muestras pasión por un objeto, la gente ve que tú te apasionas con algo y dice, madre mía, ahí tiene que haber algo. O sea, eso tiene que ser interesante. Entonces, de ahí mi escepticismo con la metodología. Se puede, o sea, es verdad que luego hay que buscarse las historias, pero lo importante es esa cosa, esa dimensión casi oculta de la enseñanza, que es la pasión con un objeto. Y es lo que transmite. Entonces uno descubre, anda, este objeto vale. Este objeto es interesante. Eso es lo que me ocurre decir. No tengo así cosas como muy metodológicas de Flip Classroom y estas cosas, que están muy de moda. También, no digo que no. Bueno, yo sí tengo algo que añadir. Es que quizá no somos las dos personas más indicadas para hablar de esto, porque David y yo sabemos el mal que hemos hecho los pedagogos al mundo de la educación, pues el pollo que hemos liado con las competencias y todas estas cosas, ¿no? Claro, esto de las metodologías y también el escepticismo, ¿no? Es decir, una cosa es plantearlas, otra cosa es pensar en qué se puede conseguir con eso. Y otra cosa es lo que yo recuerdo cuando estudiaba, que se puso de moda el trabajo en equipo. Y entonces había que trabajar en equipo pues siempre, ¿no? Y el 90% de trabajos en equipo pues conseguían en tú el primer punto, yo el segundo, el otro el tercero y el cuarto va y lo imprime y se lo entrega al profesor y ya está. Y eso era el trabajo en equipo, ¿no? Es decir, y esto ha pasado con muchas metodologías. Ahora resulta una cosa muy curiosa, que es que sin habernos puesto de acuerdo, Aurora, David y yo, y es así, pues me parece que hemos aterrizado los tres en cosas parecidas a la clase magistral, ¿no? o a ese diálogo, a esa conversación inacabable de la que hablaba Steiner cuando nos referimos al cultivo del pensamiento crítico. Con otras metodologías seguramente no las estoy criticando ni mucho menos, más allá de la broma, pues sus cosas tendrán. Pero cuando estamos hablando de ese cultivo, de una cosa tan íntima, tan personal, tan de amor, como se decía esta mañana, ¿no? Que es el cultivo del pensamiento crítico, pues uno aterriza en este tipo de metodologías, si es que se puede llamar así. ¿Por qué hoy están tan denostadas o no sé? A mí me gustaría saber cuántas de las personas que critican la clase magistral, pues como decía muy bien Aurora esta mañana, ha vivido realmente una clase magistral. Porque me parece que esas 2 horas, si uno ha tenido la oportunidad de vivirlas, pues se las lleva a la tumba, ¿no? Uno no se olvida de esos profesores en que 2 horas se convirtieron en 5 minutos, ¿no? Es decir, claro, uno ha de criticar lo que conoce, ¿no? Me parece que el 90%, el 95% de gente que dice que el latín no sirve para nada, pues no tiene ni pajolera idea de latín, claro. Es decir, claro, eso lo tiene que decir alguien que sepa latín, ¿no? Me parece a mí, si sirve o no sirve. Y con esto de las metodologías, pues bueno, un poco comparto lo que decía también David. Pero, ¿y no os parece que, por ejemplo, aquí tenemos una experiencia muy buena con algunas asignaturas del core curriculum, que algunos alumnos las hacen utilizando el método de los grandes libros? O sea, se enseñan unos contenidos teóricamente o teóricos en clases normales, pero luego el resto de la asignatura se desarrolla con lecturas, comentarios, discusiones, ensayos, que es verdad que no es una metodología muy nueva, o sea, que es la conversación de toda la vida. Pero ¿no os parece que ese tipo de maneras de enseñar pueden ser más apropiadas para que se dé la conversación, para que el profesor estimule también la visión crítica de lo que un alumno cuando le dice, pues me parece muy bien, ¿qué voy a decir yo contra este texto, contra este profesor o crítico? Sí, cuando decía que aterrizábamos en terrenos próximos, ¿no? A la clase magistral, evidentemente es una. Es decir, está la maravillosa propuesta también de Hutchins, ¿no? De esos seminarios de lectura, ¿no? Él incluso hizo la lista de grandes libros, ¿no? De esos clásicos que hay que leer porque cultivan el espíritu y el pensamiento crítico, por supuesto, y proponía esos encuentros maravillosos, seminarios de lectura, ¿no? Ahora también me viene a la cabeza un trabajo de Fernando y
En el libro que se ha nombrado esta mañana hay un capítulo precioso sobre la potencialidad de los seminarios de lectura, ¿no? Y ciertamente, pues bueno, en muchas facultades pues podrían estar desapareciendo del mapa, insisto, hablando de la realidad de la que vengo yo. Sí, nosotros tenemos también seminarios de lectura. De hecho, tenemos un grupo y invitamos a los alumnos a leer libros de pedagogía. Por ejemplo, estamos leyendo el de Gregorio Luri, La Escuela en su Parque de Atracciones, y la propia lectura y el comentario despacio de cada uno de los argumentos, pues es interesante por sí. La educación tiene una cosa también complicada. O sea, yo me acuerdo, o sea, al final todo es, no hemos avanzado mucho desde Platón aquí en estas cosas, pero si uno se lee el mito de la caverna, que es evidentemente un mito sobre la clase, o al menos uno lo puede leer como un mito sobre la clase, lo que dice el mito de la caverna es que si tú quieres sacar a alguien que está encadenado, que es ducho con el lenguaje de las imágenes y de la oscuridad, tú quieres sacarle afuera, lo tienes que arrastrar. O sea, dice literalmente arrastrar. Y además dice, y te querrán matar. Yo siempre les digo a mis alumnos de magisterio, digo, la profecía sobre el educador que hace Platón es brutal. O sea, dice, te querrán matar porque les quieres confundir. Les vas a hacer ir a la luz, no van a ver nada porque se van a cegar por la luz, y les tienes que arrastrar. O sea, que tiene un punto de cierta violencia, al menos en los niveles más básicos, ¿vale? El problema es que nuestra sociedad es muy entretenida, es verdad, nuestra sociedad vive del entretenimiento y además de imágenes súper rápidas. Si uno se mete en Twitch o esas cosas, se puede tirar una tarde y no ha hecho nada. Y no ha visto más que tonterías, pero es verdad. O sea, ¿cómo conseguir arrastrar o llevar a alguien? O sea, ¿cuál es la pericia que hace que algunos consigan, sean buenos profesores o no, que consigan la técnica para arrastrar a la gente a salir de su conversación superficial o ignorante, que es de la que habla Platón, y llevarle a la luz, digamos, a la luz de la cultura, a ver en otro nivel, pues no es asunto fácil. Yo no creo que sea fácil. Todos tenemos la experiencia de haber tenido esa especie de momentos de esto es interesante, esto me dice algo, pero no es fácil. O sea, quien quiera vender un recetario, o sea, si yo vengo aquí con un recetario, es que no existe ese recetario. O sea, es mentira. No existe. Lo siento, tengo que decirlo así. O sea, si alguien les vende un libro Enseñar fácil en 20 minutos, lo siento. No se gasten en ese libro el dinero, no es así. Hay que ensayar, probar, ver qué funciona, qué te funciona, qué no. Depende un poco de tu carácter. Habrá metodologías que a tu carácter le vayan mejor. O sea, tienes que conocerte un poco, conocer tu historia y experimentar y tener sobre todo pasión por tu objetivo, por tu objeto de enseñanza. Yo solamente daría esos. No hay una metodología válida para todos, yo qué sé. Sacar a alguien de dar buenas clases y las da buenas para que haga no sé qué con Flip Classroom, pues a lo mejor a él le viene fatal. Y a otro a lo mejor le viene bien, yo qué sé. Bueno, cuando he dicho que no había preguntas en Zoom, la cosa se ha animado. Pero no para hacer preguntas, sino para enviar saludos. María García Milburgos envía un saludo muy cordial y dice, como no hay preguntas, yo aprovecho para saludar. Hola María, encantado. Y agradecen también vuestras intervenciones unos cuantos participantes más. Hay una pregunta y luego ya veo que haya... Carmen Basanta, de la Facultad de Educación. Muchas gracias a los ponentes. Quería hacer un comentario. Leía recientemente a Lacan y en una frase apuntaba que el saber del maestro nunca es lo que colma la carencia, sino más bien lo que la preserva. Creo que para preservar la carencia, en primer lugar, hay que saberse conocedor de esta. Las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías, el alumno como centro de su aprendizaje, creo que de cierta manera no están favoreciendo, sino más bien una perspectiva algo autorreferencial del aprendizaje y de las ideas. ¿Piensan lo mismo? ¿Puede ser la carencia el motor que nos lleve a desarrollar el pensamiento crítico? Estoy bastante de acuerdo con esa idea de que las nuevas metodologías son autorreferenciales y que en el fondo las buenas metodologías son las que te hacen consciente de la sed, digamos, ¿no? Te hacen consciente de la sed y de la necesidad de buscar una fuente, en lugar de las que básicamente giran en torno a ti mismo y no te sacan de tu zona, no me gusta la expresión zona de confort, pero es verdad que educar es llevar a alguien más allá de donde está.
Esta idea de, no, es que yo, cada uno que sea... Pero perdona, tú quieres llevarlo a un sitio donde no está. O sea, si no, ¿para qué enseñas? O sea, para que siga en sí mismo, ¿no? Quieres llevarle a algo mejor al estudiante, ¿no? Es que hay cosas que yo creo que hay que tener más o menos claras en esta tarea. Pero sí, estoy bastante de acuerdo con esa frase. Francisco. Sí, es decir, un poco más que añadir. Y luego insistir también en no perderse en el bosque de la metodología y que me ha gustado mucho la adjetivación. Es decir, en muchos casos nos encontramos con metodologías totalmente autorreferenciales, ¿no? O básicamente autorreferenciales. Y eso pues, puede confundir pues, incluso el propio objetivo de la acción educativa, que como decía muy bien David, pues es llevar más allá, es decir, es apostar. También lo comentaba antes, educar es una apuesta. ¿No? Y volviendo a la neutralidad, ¿no? Es decir, cuando uno elige un libro antes que otro es que está apostando por un libro porque considera que es mejor que el otro, ya está. Es decir, que no hay que darle... pero tener claro el objetivo y ponerlo a expensas de estas metodologías, ¿no? Es decir, pero me parece que no deberíamos perdernos en eso. Yo desde hace muchos años en Magisterio, en la asignatura una de las que llevo, pues lo primero que aparte de la primera asignatura que tienen el primer día de universidad, y les pregunto que por qué están aquí, ¿no? Que por qué nos hemos encontrado, ellos y yo, y por qué han venido a la Facultad de Educación. Entonces hay una respuesta estrella que es pues porque me gustan los niños, ¿no? Pues está muy bien, pero eso sirve de muy poco. Lo importante es que al niño le gustes tú. Claro, aquí estamos para aprender eso, porque me parece que la realidad nos demuestra que uno ha tenido 50.000 profesores y se acuerda de 4. ¿Por qué? Porque son los 4 que te han enamorado. Así de claro, no hace falta buscar más, ¿no? Y eso es muy difícil. Llegar a enamorar educativamente a una criatura y esté en secundaria y en la universidad, ¿no? Es muy difícil. Eso es un trabajo muy arduo. No basta con que a uno le gusten los niños, desde luego. Pues muchas metodologías, vuelvo a lo que decía antes, pues a lo mejor este objetivo pues se centran en eso, ¿no? En que uno pues, le gusten los niños y vamos a trabajar ese aspecto, ¿no? María, gracias. Bien. Voy a abusar de que estoy en la primera fila y de que nos queda un poco de tiempo y de que tenemos dos magníficos ponentes. Entonces, por seguir con la cuestión de las metodologías que ha mencionado Rafa, profesor García Pérez, porque me parece interesante y relacionado con el pensamiento crítico. Voy a intentar decirlo en 3 ideas breves. La primera es la capacidad de pensamiento crítico es, entre otras cosas, de un modo esencial, la capacidad de orientarse en el pensamiento, ¿no? Por utilizar la imagen de Newman, que también es un grandísimo educador, es saber, digamos, qué lugar ocupa un determinado conocimiento en el conjunto del saber. Y eso no es nada fácil, porque requiere tener la visión de totalidad. Vale. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra tradición educativa, o sea, la española, que es la francesa, que compartimos con Italia, con Portugal, con América Latina, es la fragmentación del saber por las disciplinas, que en otras tradiciones está más atemperada, ¿no? En la alemana o la británica, ¿no? Pero la nuestra es, tú desde el primer año de carrera prácticamente solo estudias de una disciplina hasta el último año, ¿no? Salvo que tengas un core curriculum, por ejemplo, o cosas parecidas. Pero en fin, eso tampoco lo soluciona todo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Esta es la tercera idea. Dentro de las nuevas metodologías educativas, aquí hago un pequeño paréntesis. Yo creo que efectivamente, como ya se ha dicho, es útil distinguir metodología de tecnología o de técnica. Metodología educativa desde el principio. Sócrates tenía un método educativo y todos tenemos un método educativo. Y los métodos a veces incluyen técnicas. La cuestión es que esas técnicas tienen que estar al servicio del fin, o sea, no reificarse o no convertirse en autorreferenciales, como se ha dicho. Pero bueno, cierro el paréntesis. O sea, cuando la metodología es auténtica metodología, pues no solo es tolerable, sino que es imprescindible, ¿no? Es un camino, un modo de llegar a enseñar. Entonces, a la metodología a la que me quería referir es esta que se llama el aprendizaje integrado, que hasta donde yo sé sí que es relativamente nueva, por lo menos en nuestro contexto educativo, y que esa sí que me parece especialmente valiosa y necesaria, porque ayuda a cubrir, digamos, esa carencia o esa dificultad que tienen nuestros alumnos por la tradición educativa en la que estamos, de orientarse en el pensamiento, o sea, de no saber solo de su disciplina, o sea, mirar la realidad por un canuto, sino de tener la visión de conjunto, de conectar. Termino con esto, digamos, por bajar al terreno, ¿no? Yo ya digo, yo soy de filosofía, etcétera, pero bueno, doy clase a alumnos de realmente casi todas las carreras.
entre unos años y otros. Y lo que compruebas es que son muy buenos alumnos estudiando, digamos, un autor o un libro. Pero cuando les pides que los comparen, ahí pierden pie. Y precisamente, digamos, la capacidad intelectual más básica y más valiosa es la de saber comparar, saber contrastar. Entonces, mi pregunta es, todas estas metodologías que van en la dirección de currículum integrado, de aprendizaje integrado, ¿realmente no serían como muy necesarias y muy valiosas y sí que habría que reivindicarlas? Bueno, es que estoy contestando siempre primero y me da cosa. No, bueno, es que parece que hago la pelota, pero bueno, quizás un poco sí, yo qué sé. Ayer cuando comentábamos lo del core curriculum, a mí me parece una idea genial. Además, me acuerdo que lo comentamos que es muy de Newman, muy de la universidad, que Newman estaba especialmente preocupado por la fragmentación y estaba muy, muy ocupado en la unidad del conocimiento, ¿no? Entonces, cualquier tipo de actividad que fomente esta especie de, no solo interdisciplinariedad, en el sentido de que sean cosas como utilitaria, sino en el sentido de comprensión, de descubrir los diferentes niveles que hay de comprensión, de los diferentes tipos de preguntas que hay y cómo las preguntas que se hace un sociólogo, un filósofo o un antropólogo, por ejemplo, por poner 3 relacionadas con ciencias sociales y humanidades, son maneras diferentes de mirar un mismo objeto y todo lo que favorezca ese tipo de relación y de unificación del conocimiento me parece que es muy necesario en una universidad que es hiperespecializada y que es verdad que, y además los grados, por ejemplo, que ahora se han atomizado increíblemente, o sea, hay grados de cositas que uno dice, madre mía, pero no sería mejor estudiar matemáticas que no estas cositas tan pequeñas. Pues bueno, parece que vamos por las cositas, pero entonces cualquier cosa que fomente una integración de las me parece una buena idea siempre. Vamos, no tengo nada más que decir. Me parece casi autoevidente. Bueno, la intervención del profesor Torralba, pues totalmente de acuerdo. Se ha llegado a un nivel de fragmentación del saber que ya no se ve la totalidad del conocimiento o como mínimo hasta se ha olvidado. Miren, mi mujer es psiquiatra, estoy bien, no se preocupen. De hecho, va muy bien tener una mujer psiquiatra. Pero me sorprende mucho cuando hacemos cenas de médicos, que son todos psiquiatras, y empiezan a sacar temas, ¿no? Las típicas cenas de amigos, y cuesta encontrar temas solo de psiquiatría. Están hablando de filosofía, están hablando de qué es el bien y el mal, están hablando de política, están hablando de sociología y están hablando de antropología. Ahora, como levanta alguien la mano y diga me duele la rodilla, el resto dirá, a mí no me preguntes. Es que hemos llegado a ese nivel como de contradicción, ¿no? Es decir, uno necesita esa formación del core curriculum, que ayer efectivamente lo comentábamos cenando y es una idea fantástica, ¿no? Lo siguiente, porque está en el corazón de la universidad y de la formación universitaria, como también podríamos hablar de las tutorías. No me ha venido ahora a la cabeza, ¿no? En mi universidad las tutorías, pues vamos, podríamos llamarlas ya directamente ventanillas de reclamaciones, porque ahí se presenta una persona a ver si puede subir nota o que sacas a su abuela y cuando le haces el examen. Es decir, la conversación tutorial, esa de Newman, ¿verdad?, que tan necesaria es para la formación de la persona, pues se ha perdido totalmente. Vamos, yo no sé en la Complutense cómo está el tema, pero... Bueno, tenemos una pregunta de Jorge Luis Villacís. Dice lo siguiente. Los alumnos notan un problema. Ellos tienen una tradición, si cabe el término, desde la cual emiten sus opiniones y la cual a veces parece una especie de Macedonia de valores de nuestra cultura, superficial e individualista. Frente a esta realidad, ¿cómo debe ser la influencia educativa del profesor universitario? ¿Cómo ayudarlos a ver la belleza de los valores perennes? Ahí va la cosa, ¿eh? O sea, es que, insisto, las preguntas son muy... O sea, lo primero que me parece interesante es que la gente se haga estas preguntas. O sea,
que la gente se preocupe porque tiene algo valioso que transmitir. Eso ya es mucho, ¿eh? Eso ya es mucho. O sea, no es tan fácil que la gente se pregunte, los profesores se pregunten, ¿cómo oriento yo en este mare magnum absoluto de identidades en el que vivimos? Donde la identidad, vamos, es un concepto problemático, no, lo siguiente. Simplemente que alguien se pregunte, o sea, que tenga la intención, el interés de, yo tengo algo que decirle a esta persona, ya me parece un primer paso que no todos los profes tienen. La mayoría, yo creo que la mayoría diría, bueno, cada uno que se busque la vida como pueda, o sea, yo qué sé, si ni siquiera yo lo tengo, o sea, ni siquiera yo estoy orientado, esto podría ser, ¿no? O sea, que uno se pregunte que tener algo que decir en esta conversación ya es mucho, ya es mucho. Entonces cuando uno tiene algo que decir, busca, o sea, le surgen los ejemplos. No sé cómo explicarlo. Es como, estás viendo la tele y dices, ahí va, mira esto, pum, me viene bien. Esto me viene bien. Este problema que está surgiendo ahora en la sociedad, en Twitter, por ejemplo, surgió me estoy acordando de una conversación entre unas estudiantes que no dejaron volver a otra estudiante que había cogido el COVID, porque entonces ellas tendría que quedarse en su casa veían sus padres. Eso se viralizó, no sé si recuerdan este caso. Bueno, fue un caso de estos que se viralizan y uno puede decir, ahí va, mira, aquí hay cosas, aquí están pasando cosas. O sea, aquí hay antropología aquí debajo de este caso. Hay cosas. Entonces, llevar eso a clase porque tú estás preocupado ya es un paso. O sea, cuando uno tiene algo que decir, busca medios porque encuentra ejemplos en la vida diaria. Es un poco lo que diría. Pero no puedo dar más... es una pregunta demasiado grande como para que diga algo un poco más concreto, no sé. Me abruma la pregunta. Yo ya me he abrumado y por lo tanto no... No, pero es un poco lo que se decía, la oportunidad que nos da la vida, ¿no? De recuperar estas instantáneas culturales. Es que efectivamente, es que uno puede, vamos, yo desde hace muchos años el imperativo kantiano lo explico con la escena de salvar a Soldado Ryan cuando se lo encuentran en el puente y eso es es una ilustración de lo que me parece que nos estaba diciendo Kant. Es decir, estamos llenos y sobre todo aquí sí que hay que hacer un esfuerzo de bajar a su realidad, ¿no? De situarnos en su realidad. Yo qué sé, yo me caí al suelo hace pocos años que cité el Club de los Poetas Muertos y me miraron todos con cara de ¿usted qué está hablando? Pues bueno, pues claro, no lo han visto. Y para mí es una película de referencia del mundo de la educación. Estar en otra realidad. Pero insisto en lo que dice David. Hay muchas oportunidades para acercarles un montón de conocimientos que pueden despertar el espíritu crítico. Es que casi estaba pensando que en ese caso está lo que pasaba en el mito de Antígona, entre obedecer las leyes, obedecer el deber. Que si uno apura, quiere decir que los mitos, las obras clásicas reflejan algo que está en la naturaleza humana. O sea, claro, es que es así. Entonces, simplemente tener una mirada atenta al contexto en el que viven, eso es verdad. Eso sería una clave. Yo tengo una pregunta o reflexión o algo sobre lo que me gustaría que hablaréis. Ha salido aquí, bueno, que los estudiantes, que todos vivimos en la cultura en la que vivimos, en la situación en la que vivimos, y una de las, creo yo, características más principales del momento en el que vivimos es el de la rapidez. Vivimos un momento de... Todo es rapidísimo, las imágenes han salido mucho hoy y la universidad también está contagiada de esa rapidez, aunque nuestro tiempo es el curso académico, sin embargo, pues eso nos aconsejan que 45 minutos de clase es una ventana demasiado amplia para la atención de un estudiante hoy y que hay que intentar dividir ese tiempo en actividades diversas para que la atención esté... o sea, de alguna manera tenemos que pactar con la prisa, con la urgencia con la que pasa el tiempo, con la urgencia con la que pensamos. Y eso también ha salido aquí, es incompatible con la reflexión. O sea, la reflexión exige, decía, memorizar, decía Fernando, y ahora exige conocimiento, exige el aprendizaje, exige la experiencia. Entonces, esto me trae a la cabeza una cosa con la que decía, que es el movimiento slow.
en los años no sé cuántos, alguien pensó, no sé si comiéndose una hamburguesa, yo creo que un profesor italiano en Estados Unidos comiéndose una hamburguesa, le pareció que aquello era la cosa más triste del mundo, estar comiendo fast food, cuando será ingerir cosas, cuando la comida es algo contemplativo, o se convierte en humano cuando es algo contemplativo, cuando es algo en lo que tú saboreas, cuando distingues, cuando conversas y comentas, y entonces el movimiento slow, por contraste con el fast food, se fue extendiendo hasta, y hay también un libro muy interesante que se llama Slow Professor. Entonces, la reflexión que hago, la pregunta que hago ¿es compatible el pensamiento crítico en una universidad que tiene que procurar ser más contemplativa, porque realmente no lo somos mucho, ¿no? Y porque hay plazos y porque hay... ¿Cómo veis vosotros de posible este ideal del pensamiento crítico que se inserta más en el mundo slow, en una universidad que está en un mundo que no es nada slow, sino que es fast? ¿Empiezo yo ahora, David? Sí, sí. Sí, vivimos en esta... Ahora estaba pensando, ¿no? Cuando uno pone en el Google cómo ir de aquí a allá, pues te pone el camino más rápido. Deberíamos preguntarnos, oye, ¿por qué no pone el camino más bonito, por ejemplo, ¿no? O en el que hay más árboles, o por el que pasa un río, o... No, el más rápido. Usted de aquí a allí va a tardar 1 minuto y si va por aquí tardará 30 segundos. Pues así con todo, ¿no? Me parece que... Ahora, si algo tenemos los universitarios es que hay que remar contracorriente. El tábano incómodo, ¿no? Somos herederos de ese espíritu, me parece. Pues bueno, tan incómodo era que ya sabemos cómo acabó, ¿no? ¿Pero por qué? Porque remaba contracorriente, iba por otro lado, ¿no? Quería hacer ver las cosas de otro modo, ¿no? Y me parece que nos toca un poco eso, ¿eh? Sin evidentemente hacer lo que uno quiera, pero con ese espacio. En la universidad de Barcelona hay una cosa maravillosa, que es que uno cierra la puerta del aula y se encuentra allí con los estudiantes. Es decir, yo cuando empezó todo esto de Bolonia tenía sueños porque pensaba que entrarían por la diagonal como un batallón de gente que se me colaría en clase a ver si estaba enseñando una competencia u otra, ¿no? Daba esta imagen. Pero uno ha de descubrir ese momento íntimo con los estudiantes y en este caso, pues fomentar el pensamiento crítico no tiene sentido a la velocidad a la que estamos yendo. Me parece como imposible conseguir todo lo que estamos hablando durante el día de hoy, y esta tarde pues el profesor Torralba seguramente nos aporta muchísimas más ideas, ¿no? No tengo mucho más que decir, la verdad. O sea, el problema de este tipo de... No lo digo por las preguntas, yo insisto que las inquietudes manifiestan algo real, ¿no? Manifiestan un sustrato importante, pero tienen el riesgo de conducirnos a la nostalgia, a pensar en un mundo que no existe y que quizás nunca ha existido. Ojo, yo creo que el conocimiento siempre ha sido complicado y la cultura tiene 2 cosas. Una es que te abre a la realidad, pero también te la vela. Las 2 cosas. El velamiento es cultural y la luz también es cultural, o sea, el conocimiento es cultural. Entonces, nuestro momento está marcado por alguna serie de características, una de ellas es la velocidad, sin duda, y un anhelo de buscar algo que es vacío, una especie de... Una nostalgia de absoluto, diría yo con Steiner, que es lo que hay debajo de todo el movimiento, ¿no? Una nostalgia de absoluto. Entonces, sin caer en una actitud nostálgica de pretender una universidad que quizás nunca ha sido o que a lo mejor fue en algún momento, sino un poco... hay un autor que se llama Fabrice Haddad, no sé si le han oído, un francés, que tiene un libro que tiene un título precioso, que es La suerte de vivir en este tiempo. O sea, un poco, en lugar de caer en la nostalgia, pensar la suerte de vivir en este tiempo. O sea, vale, estas son nuestras dificultades, pero son una suerte. La suerte que nos ha tocado. Pues este momento tiene sus problemas, no digo que no, pero también tiene sus oportunidades. Y
Me gustaría acabar un poco con un poco más arriba, ¿no? O sea, pensando en la suerte de vivir en nuestro tiempo, ¿vale? O sea, ver la vida como un desafío educativo, general para todo, para nuestra propia misión en el mundo de cada uno, y la suerte de vivir en nuestro tiempo, nada más. Muy bien, pues creo que, aunque hay alguna pregunta pendiente, pero creo que es el momento de terminar. Y hemos terminado además de una manera animante, la suerte de vivir en nuestro tiempo. Pues nada, muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, Francisco, por vuestras presentaciones y respuestas. Gracias a todos por vuestras preguntas y vuestra presencia aquí o allí. Y os recuerdo que a las 4:30 tendremos la sesión de la tarde con el profesor Francesc Torralba. Pues muchísimas gracias.